Hola a todos, espero estén muy pero muy bien. Bueno, te voy a hablar sobre la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Esta fue una guerra importantísima porque tuvo 70 millones de combatientes más o menos y duró entre 1914 y entre 1918, pero realmente empezó muchísimo tiempo antes porque hay que tener en cuenta dos cosas. Una es la Triple Alianza y la otra es la Triple Entente. La Triple Alianza, que empezó en 1882 entre Alemania, Austria, Hungría e Italia, que surgió para garantizar como un equilibrio europeo pero a favor de Alemania y como para mantener aislada a Francia después de que ellos como que perdieran la guerra franco-prusiana. Ahí primera parte. Ahora la Triple Entente. La Triple Entente es una unión entre Rusia, Francia y Gran Bretaña que se firmó del todo en 1907. También como para defenderse de los ataques de los alemanes, dado el caso, y apoyarse entre ellos. Hay que tener factores importantísimos acá, como por ejemplo, el imperialismo que está surgiendo a toda, porque los países de Europa, como por ejemplo Portugal, Francia, España, Gran Bretaña, llevan más o menos 500 años expandiéndose por toda Europa no solamente, sino por todo el mundo. Porque ya habían llegado aquí a América y demás. África también ya habían cogido grandes partes. Un segundo factor importante es la carrera armamentista, porque ya tenemos las dos alianzas, pero cada una va como armándose y alistándose por si acaso. Y que Alemania va creciendo muchísimo porque ya le está haciendo competencia a Gran Bretaña, tanto comercial como financiera, industrial y militarmente. Otro factor importantísimo son los nacionalismos, porque tenemos a los otomanos, a los turcos, a los austrohúngaros que no quieren pertenecer a ninguno de esos otros como imperios ya formados y grandes que están. Y ellos lo hacen, tratan de independizarse de la forma revolucionaria porque la diplomacia no da. Entonces las ganas de pelear ya están y básicamente nos falta un factor detonante, que es el famoso atentado de Sarajevo. Pero antes de explicar esto, te voy a comentar dos otros factores importantísimos, que son más territoriales, porque realmente la Primera Guerra fue una guerra más territorial que cualquier otra cosa. Y son los ejes problemáticos que están en Marruecos y en la zona de los Balcanes. Con respecto a estos dos problemas, primero tenemos el de Marruecos, porque Francia y Alemania quedaron en un acuerdo, en que le iba a dejar a Alemania poner una colonia en el Congo, pero a cambio de que Francia fuera quien mandara junto a España en Marruecos. Pero a Alemania no le servía eso porque básicamente Marruecos es la entrada a toda África. Eso por un lado. Ahora por el lado de los Balcanes, el imperio otomano y turco iban caída. O sea, ese imperio ya se está acabando realmente. Y a raíz de esto, pues hay imperios que se quieren aprovechar. Entre esos, los austrohúngaros y Rusia. Se forma una cosa que se llama la Liga Balcánica, que está conformada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, de los cuales ellos, apoyados por Rusia, intentan atacar y aprovecharse de esa parte. Bueno, lo logran y se reparten las tierras, y Bulgaria siente que le tocó muy poquito terreno, entonces decide atacar a las otras tres naciones, y pues obviamente perdió. Cuando perdió, Serbia y Rusia se reparten la zona de Bulgaria. Y esto a Austria-Hungría no le gustó pues para nada, porque él era quien inicialmente la quería, y a su aliado, Alemania, menos. Para colocarle una cereza al pastel, el 28 de junio de 1914, el archiduque, heredero al trono de Austria-Hungría, fue asesinado. Y fue asesinado por un serbio de la organización Mano Negra, que son unos extremistas nacionalistas. Hay que tomar medidas contra Serbia. Y envió como una especie de petición para que pues se llegaran a tomar medidas frente a los nacionalismos y demás. A esto intentó intermediar Inglaterra, o bueno, Reino Unido. Absolutamente dijo que no los austrohúngaros. Dijeron, no, si usted intermedia no se vale. Entonces le declaró la guerra de una vez a Serbia. Cuando le declaró la guerra a Serbia, entonces se metió Rusia y dijo, yo no puedo dejar que estos manes se metan en mi territorio a hacer la guerra. Y respondió. Pero pues Alemania era el aliado de Austria-Hungría y se metió también, y ahí fue en donde realmente empezó la guerra. Y pues por un lado estaba la Triple Entente, que no tenía tanta ventaja, aunque tenía mayor cantidad de soldados, ya que eran 3 países completos, pero tenían a Rusia por un lado y a Francia y Gran Bretaña por el otro. Tenía mejor posición Alemania, Austria-Hungría e Italia, que estaban en todo el medio. Esa era la única ventaja que realmente tenían.
Empezó primero como una guerra de movimientos y toda la vaina, para luego volverse una guerra de trincheras. Pero la guerra de trincheras fue muy densa porque construían unas trincheras muy largas, pero las condiciones eran muy difíciles. De hecho, se cree que murieron más personas por las condiciones que tenían en las trincheras que realmente combatiendo contra otros. Dentro de esas trincheras ellos tenían que enfrentarse a estar primero al aire libre, lluvia, invierno, porque pensaron que la guerra iba a ser cuestión de meses, pero duró años. Tenían que vivir con ratas, enfermedades, cuerpos muertos, armas que se disparaban en cualquier momento, aviones que llegaban y bombardeaban. Y bueno, los gases venenosos, todas las malas condiciones que tenían en ese combate. Y para más piedra, en 1915 Italia se cambió de bando. Y empezó y se unió a la Triple Entente y le declaró la guerra a los austrohúngaros. Entonces ahora tras del hecho los austrohúngaros tenían que cubrir un nuevo frente de batalla. Mientras iban pasando las guerras, los británicos se iban apoderando de todas las colonias que ya tenían en África, sino también se fueron adueñando poco a poco del Oriente Medio, lo que es Siria, Palestina, Arabia, y se fueron involucrando más y más países que los fueron pues colonizando durante la guerra. También empezó una guerra naval, porque entonces ya empezó Inglaterra a bloquearle la entrada de alimentos a Alemania, a lo cual Alemania respondió con una guerra de submarinos, porque si no le dejaban entrar la comida y los suministros por arriba, pues tocaba todo por abajo. La guerra fue avanzando y no solamente por tierra y por mar, sino también por los aires. Primero sacaron unos Zeppelin, que son como esos globos así grandes metálicos, y lanzaban bombas, pero pues eran muy lentos y muy fáciles de explotar. Luego mandaron los cazas, que pues hoy en día puede ser algo muy básico, pero para esa época era una evolución grandísima con respecto a los aviones armados. Hubo uno por parte de Alemania que se conoció como el Barón Rojo, y ese fue muy conocido porque ese solo avión fue capaz de derribar más de 80 aviones registrados de los enemigos. Fue también una guerra total, porque pues tantos combatientes que habían, tuvo que cambiar el chip. Mejor dicho, fue como un punto de inflexión en la sociedad y en las capitales y en las ciudades, porque se supone que para este momento las mujeres ocupaban un rol apenas del hogar, porque van unas tareas que se supone que eran estrictamente masculinas, pero pues ya que no había quien las hiciera, pues se tuvo que romper esa barrera y dijeron, o se dieron cuenta más bien, de que las mujeres podían cumplir esos roles. Entonces se abrió campo para que las mujeres empezaran a manejar camiones, empezaron a ser oficinistas, empezaron a ser policías. Hubo incluso mujeres tan destacadas como lo fue por ejemplo Mata Hari, que era una bailarina, pero también era una doble espía. Mientras tanto, los rusos, como tal el pueblo de Rusia, venía descontento, y para estas épocas ellos tuvieron su revolución interna. Entonces destronaron al zar del momento, que él no quería abandonar el conflicto, pero la revolución lo hizo hacerlo. Entonces Rusia sale en este momento del conflicto. Desde 1915 entra Estados Unidos a la guerra, no directamente, sino enviando suministros, enviando, bueno, de todo, armamento, comida, lo que pudiera necesitar. El man empezó a lucrarse. Este man, o sea Estados Unidos, empieza a decir que los ataques submarinos, sobre todo Alemania, están afectando a los exportadores. Lo decía principalmente porque los alemanes bombardearon y le hundieron el transatlántico Lusitania en las costas de Irlanda, porque los alemanes creían que no les estaban llevando solamente suministros, sino que le llevaban también armamento a los ingleses. Y pues ellos decían, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo estos manes? Eso es ilegal. ¿Cómo así que un país neutral está apoyando al enemigo? En el momento se creyó que no, pero en el 2011 se comprobó de que Alemania tenía razón, porque encontraron en las bodegas del barco el armamento que les llevaba. En marzo de 1917, los submarinos alemanes hunden otro barco, por la misma razón, el Illinois, y le declara la guerra a Estados Unidos a Alemania. Entonces ya entra directamente a Estados Unidos. Ellos empiezan a mandar muchísima gente para que participe en la guerra, apoyando pues a la alianza, y en menos de un año logran hacer que los austrohúngaros firmen el tratado del armisticio. Entonces se retiran y renuncian de la guerra. Y llegan al punto en que Alemania, allá al no poder más, le pide a Estados Unidos, no a Francia, no a Inglaterra, que eran con quienes tuvo el problema inicialmente, sino a Estados Unidos, de firmar un armisticio. Para lo cual el presidente de ese momento ya lo tenía listo, que son los 14 puntos de Wilson.
Y básicamente le decía, le podemos firmar el armisticio, pero no a Guillermo II. Tienen que volverse una república demócrata. Si no, no les firmamos el armisticio. Se volvieron una república demócrata que se llamó la República Weimar. El 11 de noviembre se puso en marcha ese armisticio. Y luego, posterior a eso, ya empezó todo el tema del Tratado de Versalles y Alemania perdió muchísimo y le impusieron muchísimas condiciones, pero en parte este tratado también ayudó al respeto y a las diversas nacionalidades. Este tratado ya lo trataremos con mayor discusión, con mayor tiempo en un próximo capítulo.